¿Quién es Saúl Torres, pero fuera de lo audiovisual? Bueno, no hay mucho realmente de Saúl Torres fuera del audiovisual. ¿Por qué? Porque desde los 18 años yo me dediqué a la realización audiovisual, enamorado de la fotografía. Estudié en la Escuela Cristóbal Rojas, antigua Escuela de Artes, y me fui por el lado gráfico. No conocía la fotografía, ni el grabado, ni nada por el estilo. Me fui porque sencillamente me gustaba el diseño gráfico y quería pues llegar más allá de una pared grafiteada, aprender qué era el color. Hoy tendremos como invitado en nuestro podcast Film Clips a Saúl Torres, director audiovisual con más de 15 años de experiencia, más de 30 videoclips musicales con artistas como Lito, NC Cassidy, NK Profeta, El Prieto, entre otros. Además ha sido codirector junto a los reconocidos directores Levin Russell y Oscar Rivas Gamboa. Fue activista en la ONG GB33 dedicada a ayudar a niños enfermos de cáncer en situación de calle y vulnerabilidad. Formó parte del equipo de la dirección de la película Muerte Suspendida. Fue a sus 18 años que se encaminó en el mundo del cine y del audiovisual. No te pierdas esta entrevista y conozcamos las altas y bajas de Saúl Torres, aquí en Film Clips BNZLA, la ventana del conocimiento audiovisual en su segunda temporada. Buenas. Bienvenidos, estamos aquí en nuestro capítulo Film Clip, en nuestra segunda temporada. Estamos aquí en nuestro espacio El Dorado, con nuestro gran invitado del día de hoy, Saúl Torres. Él es un director de video y de cine. Ha trabajado con artistas nacionales e internacionales como NK Profeta, Lito Cassidy y muchos artistas. Bueno, Saúl Torres, bienvenido a nuestro podcast. Un gran colega, gran realizador. Bueno, Saúl, cuéntanos quién es Saúl Torres fuera de lo audiovisual. Bueno, no hay mucho realmente de Saúl Torres fuera del audiovisual. ¿Por qué? Porque desde los 18 años yo me dediqué a la realización audiovisual, enamorado de la fotografía. Estudié en la Escuela Cristóbal Rojas, antigua Escuela de Artes, y me fui por el lado gráfico. No conocía la fotografía, ni el grabado, ni nada por el estilo. Me fui porque sencillamente me gustaba el diseño gráfico y quería pues llegar más allá de una pared grafiteada, aprender qué era el color, qué era la composición, todo esto. Y me dediqué a estudiar artes gracias al apoyo de mis padres. Y cuando digo apoyo, sencillamente el hecho de que veas a un bachillerato de camisas marrón y de repente veas a una persona que decide hacer su carrera artística desde raíz, significa que vas a verlo estudiando en un sitio que es irreverente, ¿no? Yo agarré de poco a poco, agarré esa línea, la expresión artística desde su raíz. Resulta que me quedé enamorado de la fotografía y de la fotografía tuve la suerte, o mejor dicho, para quienes realmente pues, creen más allá de las cosas, siento que di rápidamente con algo que me movía, que era la fotografía en movimiento, y me reclutan en cine. En la época donde el cine venezolano, habían 6 crews activos, habían 8 películas al año, donde se hacía una inversión de cine histórico, cine, ¿sabes?, conceptual, y yo me sentí privilegiado porque no estaba en el top, por así decirlo. Yo no pertenecía a un crew top. Los crew top eran los de comerciales, eran los de películas financiadas con presupuestos internacionales y nosotros no. Me recluta un proyecto muy nacional y resulta que cuando vi el staff, un chamo que venía con hambre, que soy yo, con hambre de aprender en la fotografía, de realizar iluminación, todo ese tipo de cosas, me bajaron a la realidad y dice, mira, tú vas a aprender como se debe aprender las cosas, vas a ser asistente utilero. Asistente utilero es quien coloca el tirro en el atrezo. El atrezo es la cosa que, por ejemplo, aquí necesitamos tener una cámara, unos cassettes. Yo era el responsable en el desglose de colocar todo eso para que cuando se ocurriera esta filmación estuviesen todas estas cosas. Y yo entendí que cada persona tiene una responsabilidad dentro de la realización. Entonces me formé en ese sentido. Luego de eso entro a televisión, pero con la mística de trabajo del cine, porque salí enamorado del cine, y gracias a seguir trabajando en el cine llegué a ser hasta asistente de dirección.
gracias a esta casa productora. Entró en televisión, cambió los paradigmas del asunto porque Sí, un un cambio. lenguaje totalmente diferente. Yo venía con una educación de desglosar la mística, el asunto, el valor de las cosas. Resulta que me agarraron dos directores de por ese entonces, uno era de RCTV, el antiguo RCTV, y Venevisión. Me dijeron, mira, son estos 3 resaltadores. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? El rosado es locación, el verde es personaje y esto es utilería. Dale, grabamos en 2 horas. ¿Qué? Pero yo sentía dentro de mi necesidad de seguir comunicando, realizando X o Y, decir, bueno, pero ¿cómo le doy mi firma a cada cosa que hago? Y agarré y me dieron las posibilidades de poco a poco hacer asistencias de cámara, hacer el gaffer que es la figura que realmente es la mano derecha del director de fotografía para saber qué faroles vas a utilizar, o sea, es el ejecutante del esquema realizado por un director de fotografía. Me metí de lleno y resulta que empecé a hacer como un pequeño look de cada cosa que yo iba filmando. Me daban libertades para yo opinar o dar mi punto de vista dentro de la realización o el lenguaje aplicado. Hasta ahora, ¿qué sucede? Todo el mundo dice, ajá, pero ¿cuál es tu formación dentro del audiovisual? Gracias a la búsqueda de querer expresar por el medio de la imagen en movimiento, la fotografía en movimiento, yo dije, tengo que invertir para dar a conocer mi lenguaje, para dar a conocer mi estética. Y desde muy joven, en vez de comprarme un carro, una moto o tener para uno, decidí invertirlo en proyectos propios. Y empecé en la onda de los videoclips y los cortometrajes por el hecho de que muchas de las personas que en ese momento estaban escribiendo para el género hip hop, ¿okay? Tenían cosas por relatar muy interesantes, muy de acción, que es mi firma, o de drama. Y por ahí me fui. Fíjate que una de las cosas uno de los invitados que tuvimos aquí, dimos un talk, ¿no? Y él te nombró. Te nombraron dos invitados. Uno fue Iron Daniel y el otro fue Enrique 24K. 214. No, Eric no te mencionó. No, Eric, no mencionaste a Saúl. Ya lo voy a llamar, le voy a decir, mira Eric, ¿qué pasó, chamo? Y sí, nosotros nos topamos en algunos proyectos cuando yo empecé en este medio. En varios, y no había, como dices tú, en ese tiempo, cuando yo empecé, no habían directores, porque yo me voy de la camada, porque yo empecé como realizador de videoclip. Claro. Y siempre te vi ahí constante. Cuéntanos la diferencia entre el proceso de un videoclip a una película. ¿Es más fácil el proceso creativo? Notablemente son 90 minutos el tiempo estándar de una película. En un videoclip puede ser de 2 minutos a 3 minutos 30 o 5 o 6. Yo hice hace poco uno de 8 minutos. Y la cosa no es cuál es más complicado, no. Lo complicado de una relación audiovisual es cómo llevarlo a que el mensaje llegue. O sea, la fibra de la letra, que de alguna manera hizo que el cantante viviera y lo compusiera y que lo grabara y que lo hiciera, pues bueno, tengo la responsabilidad de mostrarlo a la masa o al mundo, dependiendo qué tanto sea el mensaje que se quiera distribuir. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿O dónde está la dificultad? En armar los equipos para asumir la responsabilidad de lo amplio del proyecto. Por ejemplo, si no tienes los recursos para hacer un videoclip, se te hace gigante el videoclip, ¿sabes? Pero si de repente tú agarras y dices, yo puedo conseguir esto, esto y esto y esto, el videoclip ya es tangible. Una película lleva un proceso interesante de preproducción, producción y postproducción a un nivel de que estás cada día con un presupuesto quizás completo de un videoclip. Te estoy hablando de alta gama, por así decirlo. O sea, un día de rodaje de un videoclip tiene un promedio de costo. Un día de filmación puede tener 3 veces ese costo. ¿Ok? Porque es diferente, o sea, es más, yo creo que las dos pueden marcar la vida de las personas, pero obviamente el cine es una cápsula de los distintos elementos del arte para que te dé un resultado final, ¿sabes? Es una pieza de arte. El videoclip es un poco más libre, es un poco más creativo, es un poco más, incluso más versátil a la hora de poderlo realizar.
conceptual, si quieres decirlo. Pero un videoclip puede marcar la vida de alguien como una película. Lo único es que, bueno, son dos procesos quizás notablemente muy diferentes en la cantidad de personas. Y que la película se lleva un pelín más tiempo que un videoclip. Pelín bastante. Estamos hablando que nosotros hemos hecho videos. Y mira esta comparación. Nosotros hicimos una película en 6 meses. Fue una de las pocas películas que se ha hecho en Venezuela en 6 meses, de género acción. ¿Ok? Pero nosotros hicimos un videoclip hace poco de NK Profeta, Códigos, que es de 8 minutos nada más, y se hizo en un año. Y dice, ¿pero por qué? ¿Era muy difícil grabarlo? No. El proceso para grabar el videoclip llevó un año. Es decir, se entregó el tema se analizó, se hizo el casting, se buscó el asunto, todo esto, se grabaron ciertas escenas, luego venía el coro, que era un artista nacional, pero que estaba haciendo gira internacional, entonces había que disponernos del tiempo de él, cuadrar la locación, montar, enviar, o sea, fíjate, y 6 meses es una película, claro, porque todo está preproducido para que fuese el tiempo de rodaje preciso. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad como director? Mira, no considero que existan dificultades que pueda yo medir unas con otras, eso depende del reto, ¿no? Pero creo que lo más difícil que he hecho hasta ahora es trabajar a distancia. O sea, te puedo decir que yo he estrenado videoclip estando en situaciones comprometedoras. Como también he estrenado videoclips que he dirigido a distancia. El de Códigos y uno que está también en cocina, que es con Scrub, que estaba en España, estuvo hace poco en Venezuela, o está todavía. Yo tuve que dirigir Estados Unidos desde acá de Venezuela. Tuve que dirigir lo que se iba a hacer en España. Y lo que se hizo en Venezuela también tiene un concepto de dirección. Y yo no tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, pero cuando recibí el material que pedí, como lo pedí en el formato que pedí, y no conocía al camarógrafo. Y resultó ser que el camarógrafo que tenía yo es un tremendo documentalista. Entonces nos entendimos. Ese ha sido lo más difícil, armar los equipos en retos internacionales. ¿Quiénes fueron tus influencias cuando empezaste? Mira, yo me río cuando me pongo a analizar y ¿dónde Carrizo? No, resulta que yo veía muchas películas con mi viejo. Películas, estoy hablando del 80, 90. Estas películas tienen un look, ¿ok? Y estas películas como tal tienen una firma muy interesante que para nuestra generación es referencia. Nosotros tenemos una memoria muscular y esta memoria muscular se desarrolla gracias a lo que nosotros vayamos almacenando o que nos impacta en nuestra infancia. Yo digo que películas con narración de acción, te puedo decir que gracias a mi papá yo le eché el ojo al lenguaje que hoy aplico. Otros videoclips así interesantes que yo veía y que me gustaron mucho y marcaron mi proceso creativo, lo que hacía la banda Korn, por darte un ejemplo. Ellos tenían cosas muy sólidas, ¿okay? Intervenidas y con una fotografía muy blockbuster. Más allá de una marca, es una firma. Y eso me gusta. ¿Has usado referencias de otros directores, aplicarlas aquí, pero con creatividad? Con tu sello. Más allá de utilizar referencias, yo aprecio mucho el trabajo de las personas, bien sean nacionales o internacionales, ¿verdad? Me gusta ver cosas que me impresionen. O sea, de repente yo veo y digo, chamo, ¿cómo se hizo? ¿Okay? O de tal, pero lo respeto. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo un tiempo madurando esa idea y yo no voy a ir a hacer algo para tratar de superarlo o llegarle. ¿Ok? Entonces, no, hasta ahora yo no he visto un video de referencia para decir, voy a hacer algo. No, sí he visto, como digo, películas. Soy criado en cine, entonces por ende mi base de datos, mi caja de herramientas es cine. ¿Cómo te consideras? ¿Un director, productor o cineasta? Realizador. ¿Por qué? Un director, yo me formé en 35 milímetros. Tuve la suerte de formarme analógico. Y todos esos jalones de oreja. Un cambio muy... Yo era purista, yo decía, no vale, ¿qué digital? ¿Cómo es digital? Perdió la estética, perdió el look, perdió el asunto. No, entendemos la realidad, el mundo va avanzando, tenemos que tener referencias reales históricas, pero lo digital es lo que podemos tener a nuestro alcance. Y el mundo va. El tema del director es que dentro de lo que yo aprendí, como en la realización,
el director era una figura muy sólida, unos escalones muy patriarcales o muy fuertes, pues. Que a la hora de la verdad no, estos procesos creativos deberían ser más fluidos. Entonces, cuando decimos director, prefiero ser un director de orquesta, ¿sabes? Que solo hace esto y la gente entiende, en vez de ser un director. Entonces, a nivel de asumir la parte de ser realizador, porque he tenido que hacer muchas más cosas que un director. O sea, hay momentos que vengo y digo, mira, voy a hacer un proyecto así, pero no tengo la gente. ¿Ok? Pero gracias a mis experiencias de vida, he aprendido a asumir otras áreas de la realización. De todas tus piezas audiovisuales, ¿cuál es la que tú dices, esta me gusta, es mi favorita? Imposible hacerlo. Creo que son como hijos. Todos así, este es el preferido. Pero tienes que tener una que digas, me costó y esta... No, me han costado ¿Todas? mucho. Todas cuestan. ¿Todas son tus favoritas? Sí, porque es que para yo agarrar y exhibirla, pasó el proceso de postproducción, pasó la interpretación, pasó la aceptación. Hay cosas que tú dices, ¿será que las muestro? No vale, pero si llegamos o no llegamos. Y resulta que son las que impactan. Y la gente dice, ay, me siento identificado. Por ejemplo, cuando hicimos Caracas Loca. Caracas Loca es un videoclip, ¿verdad? Hecho totalmente documental. Yo no utilicé la tecnología que quizás yo tenía a la mano. ¿Por qué? Porque lógicamente fue un proceso de un mes. ¿Okay? 3 semanas grabando y la última casi que postproduciendo porque era el estreno del disco, allá me acuerdo de Túnel Fuerte. Y para poder estar en ese momento yo no iba a tener una Red One. Voy a tener una Red One en la calle grabando una grúa, una cosa que pasaba, un pana que estaba tirando en el piso que tenía una dificultad tal. No, todo fue documental, una cámara como esta. Más o menos así. Y cosas se hizo. Amigos, nos vamos a un corte y ya regresamos con más de nuestro invitado Saúl Torres. Volvemos otra vez con esta conversación amena que tenemos con nuestro invitado Saúl Torres, gran director y productor de grandes producciones. Bueno, pero tenemos aquí, como todos los sábados en nuestro podcast, nuestro patrocinante Tequeleo Delivery. Gracias Tequeleo Delivery porque siempre nos da pastelitos y pequeños, pero esta vez no nos pudiste pastelitos, nos diste pequeños, pero agradecido con tu gran detalle. Bueno, Saulito, te invito a degustar estos pequeños y también agradecido con nuestro sponsor. Este sponsor es ya ocurrencia mía, panelada de limón, papelón y limón. Bueno, Las paneladas son adictivas, ¿viste? Son buenas. Bueno, y ojo, si como pequeño no hablo, así que tú me dices. No, te invito a degustar y Okay. ver qué tal son. ¿Qué tal son? ¿Cómo se llaman? Tequeleo Delivery. Tequeleo Delivery, fuera chinazo, ¿no? Tequeleo, te queremos, como siempre. Te queremos. Los invitados te mandan saludos. Adquieren tu tequeño y pastelito para fiesta. Sin tequeño y sin pastelito no hay fiesta. ¿Qué pieza audiovisual has más aprendido? Y no porque, o sea, de todas tus realizaciones, ¿con cuál has aprendido más a nivel de proceso, a nivel creativo, a nivel...? Una vez hicimos un videoclip que fue premiado en Bélgica con NK Profeta, que se llama Camina. Ese videoclip fue una puesta en escena donde el 70% del video es un tanque de agua, donde el agua iba subiendo, ¿no?
Ahí nosotros hicimos la preproducción ideal, tenemos los talentos, hicimos el casting, hicimos todo esto, pero nos faltaba justamente la parte que era el tanque de agua. El tanque de agua, y el tanque de agua teníamos una cisterna puesta con unos tobos cargados con una cantidad de colorante artificial rojo. Y yo veía el sueño, vamos a hacerla, ya tenemos todo preparado. Eso fue desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en un tanque de agua subterráneo. Yo estaba lleno de agua desde aquí al principio, después llegué hasta aquí, con la cámara al ras y con NK puesto. Y lo más complicado de eso fue que tuvimos que utilizar y engrapar los cables con una barracuda puesta y colocar la iluminación sobre el agua. Entonces nosotros cada vez que íbamos a darle acción a la cámara, teníamos así como un chiste, decía, mira, yo creo que esta es la última acción que vamos a tener, si se cae esto en el agua aquí no vamos a quedar y no va a salir el video. Pero Wow, fue una locura, fue una locura. ¿Y de dónde se surgió esa idea de meterlo en Mustang? Porque es que él hizo un disco que se llama El Sistema, ¿ok? Que era antisistema. Todos los elementos que estaban dentro de ese tanque de agua eran símbolos del sistema. Teníamos a la supuesta Miss que se develaba frente a la cámara. Teníamos al político que dentro de su discurso detrás de él flotaban panelas de coca, pues, por así decirlo. Teníamos a un pana con la máscara antigás, que era símbolo de la resistencia. Teníamos también un sacerdote. Bueno, realmente fue una chama que sus rasgos eran muy híbridos y teníamos ahí el símbolo de la iglesia jugando a dos opciones. O sea, fue una forma de utilizar el rap como medio de protesta, ¿okay? Pero con simbología. Y el sistema es lo que te va ahogando. Entonces era el agua color sangre que te va inundando hasta que ya eres parte del sistema. Es imposible que una sola persona pueda contra tantas cosas. Ese fue rudo. Y la otra... ¿En cuánto tiempo hiciste Sí, eso? son 2 días, pero un día fue de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche metido bajo el agua. Y la otra, que fue interesantísimo, que fue un trabajo casi que de espionaje, fue Rebelde con Causa, que se hizo en Francia. Nosotros tuvimos una preproducción de un mes acá en Venezuela, hicimos contacto con un realizador en Francia, venezolano, pana, Ingar, saludos, y Ela Maldonado, que fueron las personas que nosotros tres hicimos toda la preproducción. NK conseguimos unos recursos para ese entonces se podía viajar, y fuimos hasta Francia, fuimos a París, una semana y media allá, y nos aprendimos cómo irnos en tren durante una semana y media, aprovechando las ofertas, haciendo todo, pero salieron 2 videos que tú lo ves y son de alta gama. Nosotros le hicimos, bueno, por lo menos yo participé en un solo video de NK, pero Marvin, que es mi colega de mi productora, sí le hizo tres audiovisuales, y siento que NK Profeta tiene esa visión, siempre tiene esa visión. Creo que es uno de los raperos con esa visión cinematográfica. No es cualquier estética de un video tradicional de que ponte ahí, que haz tu performance, no, ya va bajo un concepto, y él tiene esa visión como cinematográfica. Perdón. Lo que pasa es que, fíjate, yo trabajé en el mismo periodo, cuando inicié en los videoclips, trabajé con Auténticos Negros, trabajé hice un par de trabajos con Guerrilla Secas, cuando todavía estaba Reque con Colombia. Colombia era Colombia, no era el Preto. Sí, se lo cambió. Sí. Y también trabajé con NK Profeta. Y así como él, trabajé no como dirección, sino como producción, con Egiel, con varias personas. Incluso me tocó ser parte del equipo, más no dirigí un video de enciclopedia. Yo te puedo decir que con las personas que yo más he trabajado, y son 2 polos opuestos, ha sido con Arbey y con NK Profeta. ¿Por qué? Casi que tienen la misma cantidad de videoclips los 2 juntos. NK Profeta manejaba todo su proyecto con una estética, como obvio, él es un buen diseñador, o sea, se educó como diseñador gráfico. Él fue bastante metódico. Y él siempre lo dice, a lo mejor yo no tengo videoclip de millones de reproducciones, pero sé para dónde voy, sé cómo lo hago y he mantenido todo lo que he podido hacer en una línea. En el caso de Arbey, yo fui parte de Flow Mafia, pero... Sí, nosotros nos topamos... Sí, una cantidad de veces. El Fuerte era el núcleo para todo el mundo, pues. Y resulta que con toda esa cantidad de videoclips que se hacían con Arbey, era porque él me daba la libertad de realización y coincidíamos
en la puesta en escena. Ah, no, sí va tal, pero los dos eran diferentes. En Nica Profeta lo aplaudían de pie por su estética y era referencia. Hervey era un poco más calé, era un poco más calle y había mucha gente identificada con lo que se hacía. Y además la constancia que hacíamos ambos. Pero te puedo decir que dentro de la producción de Nica Profeta habían cosas muy ambiciosas, ¿okay? Que parecían sencillas pero son interesantes, y tenías la parte de Hervey que era constante, pero era un poco más rush, un poco la estética de cine, pero era para otro público totalmente diferente. ¿Recomiendan un libro o una película? Si ustedes quieren empezar a visualizar cómo el cine puede llegar a todos los sentidos, va a sonar medio fresa, pero bueno. La película, mejor dicho, lean primero el libro, Perfume, y luego vean la película. Y vean cómo ustedes se convierten en directores de su propia memoria muscular, de los recursos que tengan en su mente, y luego vean la película y van a entender cuál es la interpretación de un realizador, de un director. Esa sería mi recomendación, que es un poquito fresa, pero te vale la pena. Y bueno, así más o menos fue lo que estaba comentando. Pues. ¿Qué significa para ti la dirección de fotografía, Saúl? Mira, la dirección de fotografía creo que es la base fundamental para darle lenguaje a un guión. O sea, el director está como cabeza, pero la dirección de fotografía le da estética, le da lenguaje, le da concepto. Los géneros tienen colores, es decir, la comedia es sharp, es colorida. El drama puede ser sepia, puede ser descolorido. Bueno, el director de fotografía tiene la responsabilidad de materializar la idea del director como tal y jugar con el género y el resultado que se va a disfrutar, perdón, por el usuario, por el televidente, por así decirlo. Es interesantísimo que el director de fotografía esté claro en qué está. ¿Y cuál es la labor del director de fotografía? ¿La fotografía llega y qué hace? El director de fotografía agarra, analiza el espacio, después de leer el guión, de pregir y todo esto, saca un fotómetro, ¿ok? Mide la densidad de luces en base a un esquema que va a colocar para que sea la cámara seteada en base a lo que se quiere, día, noche, velocidad de movimientos de cámara, tensión en una atmósfera. Entonces el director de fotografía recomienda después de una pregira dónde puede ser el esquema de iluminación. Bueno, en este caso aquí hay un esquema de iluminación donde una luz viene frontal hacia mí, una viene en general, tenemos un rebote de lado y lado, y eso es importante que alguien lo administre, y en este caso es la responsabilidad del director de fotografía. ¿Qué opinas del cine venezolano? El cine venezolano. Bueno, el cine venezolano es un nicho interesante de sueños y de logros. No es una industria. Venezuela no ha podido realizar una industria. No sé si por ego, no sé si por presupuesto o ideas hay. O sea, no podemos decir que no existen una cantidad de creativos en 30 millones de habitantes. ¿No? Esa industria. No hay industria. No hay industria, por más que se creara Villa del Cine, por más que se crearan nichos interesantes, que se produce, sí, claro, obviamente. Se tienen que justificar realmente el arte y la creación cinematográfica como valor dentro de la sociedad. Pero Venezuela, estamos en el mejor momento después de pasar de la pandemia, después de pasar ciertas situaciones sociopolíticas, X o Y, de que después que logramos superar o tolerar de las distintas situaciones, yo considero que el cine venezolano tiene los pies descalzos en un terreno, ¿verdad?, donde se puede sembrar algo, ¿okay? Pero hay que tener vocación. Y tenemos que desprendernos del tema de que el cine venezolano es para el venezolano. No, el cine venezolano es como cuando tú recibes a alguien en tu casa, ¿ok? Tú me recibes acá, mira, yo tengo los sofás, tengo el asunto, tal, bienvenido. Ve lo que nosotros hacemos, ¿ok? Y es allí donde se va a desarrollar el lenguaje aplicado con nuestra identidad. Todavía no hemos logrado eso. Cuéntanos tu experiencia como activista en la ONG. Mira, el arte te lleva a ser sensible en muchos de los aspectos sociales. Yo he hecho una cantidad de colaboraciones para ONG, desde Alcohólicos Anónimos hasta fundaciones interesantes. Eso es muy importante. Que va para los nichos, ¿no? Sobre todo para las necesidades de la sociedad.
Que seamos bien vistos o mal vistos, bueno, creo que para mí, con el hecho de que me llene a mí, que mi trabajo o que mis habilidades o que mi desarrollo dentro del área funcione para poder dejar un mensaje que ayude a los demás, está. Y mi labor siempre ha sido materializar esa cápsula del tiempo y registrar cosas que sean funcionales para las generaciones. Eso. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Vivo. O sea, la idea de aquí a 10 años. Importante, digo. Claro. Digo, pero lo hablo a nivel de realizador. ¿Cómo te ves? Mira, como realizador, ¿sabes qué es difícil? Visualizar 10 años y querer que en 10 años se materialicen todos los sueños que uno tiene como realizador. Entonces, eso es difícil. Primero porque estamos en una realidad, ¿ok? Donde uno le pone el corazón, donde uno le pone el pecho al asunto, pero depende un 70% del inversionista, del artista, de terceros. Yo puedo crear en 10 años quizás la mitad de mis objetivos, pero nunca va a ser suficiente para satisfacer la mente de cualquier persona realizadora o de cualquier creativo. Siempre va a querer más. Yo considero que en 10 años es un buen tabulador para decir si avanzamos o no. Y por eso yo, estando acá en Venezuela, lo que me puedo imaginar es por lo menos logrando 60% de los objetivos que se pueden realizar en 10 años, que es cine. ¿Cuál es el proceso creativo Ajá. tuyo? O sea, ¿cómo elaboras esa idea para llevar a una realización? Mira, fíjate que mucha gente se pone mística, no, que bueno, que el proceso creativo, prende un incienso, hay gente que prende otras cosas, pero la cosa es que el proceso creativo tiene que venir desde la sensibilidad, desde escuchaste el tema, desde viste el ladrillo, o sea, cuando tú ves un sitio y dices, chamo, esto puede ser tal cosa, ¿sabes? Ya tú estás en un proceso creativo, ¿ok? Y el proceso creativo no puede parar. Lo único que tienes que hacer es agregarle los ingredientes. En mi caso, si hablamos de los videoclips, pues es con el tema y con una pequeña conversación con la persona que hizo el tema para poder entender cuál es la psicología del tema, pues del artista. En el caso del cine, el lado creativo, basándome en que tengo que respetar patrones, tengo que respetar lenguajes universales, tengo que respetar estructuras para que sea una buena pieza. El sistema creativo está en romper esquemas, ser irreverente a la hora de mostrar la historia, a la hora de colocar una escena. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si a la hora de la verdad es lo que va a llamar la atención dentro de tu proyecto. ¿Cómo aseguras mantener la integridad de tu visión creativa a medida que trabajas con un equipo de trabajo? Para poder conservar mi integridad y mi vida, tengo que mi equipo, pues, obviamente, esté en la misma que yo, pero para conservar la esencia de Saúl Torres en cualquier proyecto, junto con personas, puede ser hasta con un cliente, si a eso te refieres, porque es difícil. Tú puedes agarrar y decir, esta persona es un cliente, pero trabajas tanto con... Estos directores, mira, aquí hablo nada más yo, silencio. Provoca a veces, pero lo vas entendiendo que no. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta imponerte, hace falta que la gente sienta lo mismo que tú. Si la gente se apropia del sentimiento, del por qué estamos aquí, no hace falta pegar un grito. A veces provoca, pero o sea, hay gente que está haciendo su labor y que, bueno, tiene días diferentes, días difíciles. Lo quizás que hay que tener cuidado es que cuando trabajamos para un cliente, ese día difícil no coincide con el día de pauta, porque si no... Pero no vale, sí. Yo creo que lo más importante es que el equipo se sienta a gusto y no puedes ser imponente. Mira, te voy a hacer una pregunta que con esta pregunta nosotros hicimos y nos motivamos a hacer este podcast, ¿no? Bien. ¿Cómo crees que la tecnología y las plataformas en línea están cambiando la industria de los audiovisuales? ¿Crees tú que esto crea nuevas oportunidades o desafíos para los nuevos realizadores? Mira, detrás de cámara estábamos hablando de muchas cosas. Entre eso, cómo ha cambiado, cómo se ha facilitado, en qué manos cae la tecnología. ¿Crees que hemos Mira, yo pasado siento... a- Hemos evolucionado, ¿dices tú?
No, mira, no. Mientras el ser humano se pueda expresar, ¿verdad? La tecnología que lo facilite es bien recibida. Por ejemplo, en este momento, si ocurre algo en el mundo y dejamos de existir, en algún lugar va a haber registros de qué era lo que había acá en este planeta. ¿Ok? Entonces, nuestra labor es, cuando eres documentalista, cuando eres un realizador, incluso cuando amenizas algo, es que eso no vaya más allá de la hora que lo hiciste. Ah, se quedó aquí. No, eso tiene que progresar, avanzar, perdurar en el tiempo. Entonces, lo que sí ha afectado es que la educación audiovisual no se le ha invertido el tiempo, la atención suficiente. Están creándose ciertos nichos o núcleos que educan a las personas. Sí, sí lo hay, pero todavía no cubre la demanda. Todavía hay un muchacho que quizás no tiene las posibilidades económicas de estudiar 10 años, 5 años audiovisuales, pero está en su casa viendo cómo Carrizo puede hacer expresar una idea que tiene, cómo logra grabar algo, cómo logra mostrar una historia. Pero, tristemente, no existen espacios para donde ese chamo pueda darse a conocer. ¿Me explico? Y es allí donde la tecnología le da vida a los sueños que tiene ese chamo. Y es allí donde yo digo, está bien. Pero también sé que mucha tecnología en manos erradas distorsionan lo que es la escena, ¿sabes? La escena de los realizadores. ¿Por qué? Rápidamente. Es un dicho que a lo mejor lo vas a tener más adelante, pero alguien dice, todo el mundo puede tener papel y lápiz, pero no todo el mundo sabe escribir. Correcto, sí. ¿Okay? INK decía una vaina que dice, no es la flecha, es el indio. Cosas tan populares pueden caber dentro de tu pregunta. Hay personas que tienen todos los aparatos del mundo, pero no tienen una producción hecha. Hay personas que tienen nada, sino buenos contactos, la creatividad, y se une o busca a otras personas y logra hacer una pieza, y esa pieza llega más lejos. Sí. Entonces, También es la visión que la claro, persona por tiene con supuesto, su pieza. total. Un consejo para estos chamos y chamas, jóvenes o adultos que se están iniciando en este camino del mundo visual. ¿Qué le dirías a Saúl Torres? No es ¿cómo te digo? Esto no es un trabajo. Esto es un modo de vida. Un modo de vida que si no lo asumes, realmente no llegas a nada. Cuelga los guantes. Y cuando cuelgas los guantes, realmente tú no estabas para eso. ¿Ok? Por escoger ese tipo de vida, puedes tener el éxito del mundo. Sencillamente no se refleja en material, se refleja en conocimiento, se refleja en experiencia, en sentarnos aquí, no 20 minutos ni 15 minutos, no, sino horas, y decir, todo lo que has vivido funciona para alguien, o le ha funcionado a otras personas. Yo considero que lo más importante para los chamos que se están iniciando es que tomen esta área como algo muy importante en sus vidas. Primero porque pueden ser los colores más bonitos, como pueden tener el contraste más rudo en su vida por amar lo que es la realización. Una pregunta personal y una cosa que viviste, háblanos de tu proceso, para los que saben, como dice él, esto es algo que pueden pasar cosas, y cuéntanos qué aprendiste cuando estuviste preso, cambió tu manera de pensar, se te cerraron puertas, se te abrieron mal, la gente cuando saliste porque fuiste preso político, te negó el acceso a cosas. Cuéntanos ese proceso de la... Ok, bueno, durante primero, y después. claro, primero no es un tema que yo profundizo mucho, pero sí aprendí algo muy importante. Hay que sacar lo positivo de hasta lo negativo, ¿ok? Te puedo decir, sí, Saúl Torres fue un preso político, sigue estando en proceso, yo sigo estando en juicio. Cosas que no odio más en la vida, que es la censura, pero estoy consciente de que todo tiene una forma de verse, una forma de hacerse, y entiendo hasta dónde puedo hablar y cuándo que no.
Lo que sí puede ser funcional para nuestra conversación en este momento, de las experiencias que yo viví, fue que por amar lo que haces, puedes vivir una cantidad de circunstancias, ¿ok?, que te van a llevar a una realidad. Tú lo acabas de decir, pensaste diferente, cambiaste tu forma de ser. No, nunca has cambiado. O sea, tú puedes tener shock en tu vida, ¿sabes? Puedes tener ciertas referencias y después que te pica la serpiente, el rabo de lagartija te asusta, ¿sabes? Pero no. El contenido cambió. No, Ya, no. sí, Mi contenido no cambia, viejo. Porque si cambio mi contenido después de cualquier circunstancia, entonces el sistema te cambió. A mí no me va a cambiar el sistema. Pero tengo que reconocer que vivo en un mundo donde realmente las cosas se hacen de quien es dueño ¿sabes? Las normas, pues. Lo que sí aproveché yo en ese estado, en esa situación, fue a prestar atención a muchas cosas que no le había prestado atención. El cine me distanció bastante de mi familia. El cine, lo que me enamoraba, me di cuenta de que le había dedicado tanto tiempo al cine o a la realización audiovisual que no tenía cómo compartir, no tenía tantas experiencias o tantas historias con mi familia, con mis padres, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y la circunstancia te llevó a valorar nuevamente hasta el más mínimo, o sea, detalle que puedas haber tenido. También te funciona el tiempo que estás, como si realmente lo aprovechas. Porque en este caso un preso político es diferente a un preso común. Sí. ¿Okay? El preso político tiene mucho estrés, ¿okay?, porque realmente depende de terceros su estadía en esa situación, pero también tienes mucho tiempo para convertir todo ese estrés en cosas productivas. Yo no tienes idea de la cantidad de libros que leí. Y aparte de eso, empiezas a analizar qué hiciste mal, qué hiciste bien, cómo puedes hacer las cosas. O sea, dentro de todo el estrés y todo el asunto, hay momentos muy íntimos, ¿ok?, que funcionaron. Cuando uno sale obviamente un antes y un después. Eso te lo entiendo en la pregunta que hiciste. No es que cambié, es que sale un antes y un después. O sea, ya tienes una experiencia más. Así como pudiste haber tenido una experiencia positiva increíble. Pero hablo de la industria. Por eso. Sí, hablo de la industria. Yo estando detenido, Te cierren las puertas de que tú vayas a un sitio, mira. ahí es donde voy. Sigo estando en Venezuela. Eso es importante saberlo. No te fuiste. Exacto. Te quedaste aquí con nosotros, bien. Entonces, a la hora de la verdad, quien desee trabajar conmigo, pues bienvenidamente sea. Quien no desee trabajar conmigo, lo respeto. Porque así es la forma de respetar sus ideologías, sus temores, sus situaciones. ¿Ok? Lo que yo viví cuando salí, primero fue adaptarme nuevamente a lo que existía en el escenario. ¿Ok? Ver qué había, qué no hay. De verdad deseo hacer después de una situación como esta. Yo, sí, ¿por qué no? Torres no se paró, siguió en pie de lucha. Yo estando detenido se estrenaron cosas. Por ejemplo, en el 2018 se estrenó la película donde yo fui director de fotografía, que se llama Desafío Urbano, que fue con Jesús y York como protagonista. Yo era director de fotografía, no estuve presente en la postproducción por obviamente la situación que estaba. Pero en el 2018, un año después de mi detención, se estrena una película con a todo dar, alfombra roja y todo lo demás, y mis créditos estaban allí. ¿Sabes? Yo hice ese trabajo. Videoclip de Arbey. Arbey seguía estrenando videos que yo tenía ya engavetados. Y salían. ¿Por qué? Porque es que tienes que entender de que el mundo no se paralizó por una situación tuya. El mundo sigue. Y bienvenido sea que continúe. Tú no eres el centro del mundo. Hiciste de Barrio Pakistán, también hiciste una realización que yo la vi, que fue una película. Sí. ¿Qué pasó con esa película? Bueno. Porque no salió al aire. Ahí donde voy. Fíjate. Petare Barrio Pakistán, obviamente se originó con la película. ¿De quién es la idea? No, de la película no, del videoclip. Del videoclip obviamente estuvimos de 2 días de rodaje, estuvo Iron. Me acuerdo que Iron era una Nikon de 3100, me acuerdo. Estaba nueva, recién llegada, la mamá se lo había comprado una así. Y conocí a Dados, Andrés Sanatore. Nos reunimos en una de las locuras de Arbey, hermano, este es mi tema de cédula. Y yo, coño, dale, sí va, eran las 10 de la mañana, llegamos a las 11:30, 12 y empezamos a grabar. El segundo día no estuvo Iron. Sin embargo,
considero yo que él entendió de que el proceso era diferente a como él lo estaba viendo. Eso motivó a hacer el Jimmy, el Gangsta Mix, perdón, que lo hizo toda Flow Mafia, mes y pico después, que creo que se hizo con una de las cámaras que grabas tú, que es de Marvin. Eso nos dio pie a que la gente, o sea, Petare se sintió identificado con las cosas que vivía en el día a día, se sintió identificado con ese tema de que nadie era capaz de decir. Arbey, el Prieto como tal, pues llegó a distintos sitios del país y afuera del país con el tema, y yo agarré y le dije, Arbey, a él me dice, quiero hacer una película tal, le digo, ya va. Una película biográfica no es el momento. Una película donde involucre tu vida y los elementos de la Venezuela que estamos viviendo, me la tripeo. Sí va, deberíamos hacerla. Sí va. Bueno, nos reunimos, empezamos... Le cambiaste el concepto, él quería hacer... No, lo unificamos. Lo difícil de hacer una película es mantener el nudo, el giro, los giros presentes, o sea, todo eso hay que diseñarlos porque es una cantidad de emociones durante la cantidad de tiempo que veas tú la pantalla. No es lineal. Entonces, la idea que él tenía, sí, era muy barrio, muy barrio. Pero si a eso le metíamos... Claro, porque ellos trabajamos juntos y sabíamos que, coño, nos aportábamos, ¿sabes? Él siempre fue creativo de su música y sus ideas y fino. Él me dio mucha libertad a mí a la hora de yo realizar cosas. Y Petare Barrio Pakistán involucraba la ciudad y el barrio. Qué tan ajeno era Petare de la ciudad. Y que no era una película de barrio, era una película con el barrio más grande de Latinoamérica. Ajá, pero no era del barrio, era de lo que sucedía en una situación donde se contrastaban los estratos sociales. Donde el protagonista era un rapero. Sí, claro, Arbey. Claro, porque él era como el locutor real de las vivencias del barrio, pero él no era el único que ocurría en el barrio. Yo le presenté la propuesta de desarrollar cómo evolucionó el AMPA, ¿okay?, en el barrio, hasta el momento de 2014, 2015, ¿no? Ahí teníamos AMPA organizada, teníamos el tema de las armas, las bandas, los códigos, todo ese tipo de cosas. Cerraste una avenida, wow, fue... A nivel de producción, para lo que era el género hip hop era difícil, pero para el cine venezolano... Completa, la avenida Francisco Miranda, la de Chacao. O sea, sí, pero ese no fue tanto el logro. El logro era que la gente entendiera que no estábamos haciendo una película grotesca. Estábamos haciendo una cosa bien pensada, ¿ok? Y ese fue el demo. Lo que está en YouTube, nunca hicimos promo, por cierto, pero lo que está en YouTube... No, yo la vi antes que saliera en YouTube porque tú me la mostraste en tu sí, cierto. Pero ve la cuestión, nosotros en YouTube, cuando la colocamos así como para mostrársela a ciertos posibles productores ejecutivos, inversionistas, hicimos no un demo coherente, fue mostrar músculo. ¿Qué significa mostrar músculo? Bueno, mostramos un poco lo que éramos capaces de realizar hasta donde podíamos. Gracias a la producción ejecutiva de Jonathan Root, que de repente apareció, toma, vamos a echarle pierna, y terminamos un 3 de enero con la Francisco de Miranda trancada, con 150 policías, con un elenco completo, Red One, blindados, todo. Gente de Maracay, gente de Valencia. Se hizo bien, se podía hacer. ¿Qué sucede? Para mí el cine, ¿verdad?, o el tipo de cine que yo hago, es una cápsula que tiene que involucrar, si es Venezuela, ¿en qué periodo ocurrió? Bueno, yo me fui, ¿verdad?, sin ningún tipo de censura, me fui a mostrar un poco la realidad de ambas situaciones, el barrio, la ciudad, corrupción, el asunto, todo. Que eso tiene un morbo, porque a la hora de la verdad a nosotros nos interesa, por eso es que vemos todavía, aunque sea por referencia, películas de ese modo. Pero cuando yo hice eso, quizás le di demasiada pluma, me fui y escribí demasiadas cosas que yo viví, ¿ok?, y que vivió Arbey. Y la unimos y era una bomba. Nos pusieron la lupa. Entonces, ojo, no estoy hablando de que estamos hablando de 2014, 2015. Pero sabes que al final de cuentas todo tiene un doliente, todo tiene una situación y bueno, a la hora de la verdad, pues cada quien hace lo que ¿Se considera. la frenaron? Correcto. Y además el país estaba en situaciones rudas. Había empezado... ¿Sigas grabando más? Porque... No te lo dicen frontalmente. O sea, empiezas
empiezas a conseguir puertas cerradas, trabas y ciertas cosas. Y tú dices, pero ¿por qué pasa esto? Resulta que tú no estás relacionado, tú no estás codeado, sentado con la gente que realmente sabe las situaciones que ocurren en el país, sino que uno como realizador sueña y materializa. Y resulta que cuando te consigues esto, no, te das contra la pared porque no se puede realizar algo como esto, ¿no? Oye, qué chimbo, una buena corta porque yo lo vi fino y que no se dio, salió de un solo... Claro, fíjate, la mayoría del elenco que estuvo en el demo, Arbey no está en el país. Otras personas se fueron a vivir fuera del país. Incluso tengo entendido que hay un personaje, uno de los muchachos, uno de los actores que hizo un personaje, perdió la vista. O sea, todo como que nos pasó algo característico. Pero es porque Venezuela, incluso Venezuela estaba en un proceso de movimiento duro interno, donde sencillamente no estaba bien ubicado mi proyecto. O sea, en líneas generales, no era el momento para hacer una película como esta. Y lo que sí yo siempre he puesto en mesa, y que, bueno, duele a quien le duela, es que cuando a ti te censuran un material, es porque realmente está por el camino correcto. Y no hemos madurado como sociedad para hacer las autocríticas. Entonces, como realizador, yo también he recibido ese tipo de escenario chimbo. Danos un top de directores venezolanos. En todos los géneros. O de videoclip. Cine, que tú digas, este es mi top. El fallecido Javier Mujica, tremendo analista de guiones de acción, drama de acción, Javier Mujica. Me parece que es muy interesante. Fallecido Levi Russell, interesantísimo porque se atrevió a llevar lo que era el teatro al cine con Mima Zululeca. También, fíjate, se le dio sus problemas y no logró materializar su pieza. Y yo sé que está completa, pero tuvo 1000 problemas. Pero el soñador de no sé cuántas generaciones de actores y preparador de 500 personas aquí en el mundo actoral, por así decirlo. Otro director interesante, comparto trabajo con Oscar Ruiz Gamboa, me parece que es un muy buen realizador también, director de más de la industria, más para acá, pues más comercial. Hernán Javes, me parece interesantísimo su visión. De videoclip, mis respetos totalmente a Poe Polanco, me parece. Aparte de eso que él ha sido discreto, ¿me explico? O sea, él hace muy buenas producciones y es discreto. No vive de la parafernaria para poder tener al respeto, a quien merece respeto. Todo lo que es Daniel Durán, referencia 35 milímetros de cine digital hecho en videoclip. No vive acá en Venezuela, pero es buena referencia. Nuno Gómez, él movió bastante incluso. ¿Y esta nueva camada, conoces algunos de estas nuevas camadas nuevos? Mira, para mí no se vaya a ofender Eric, pero para mí Eric era nueva camada y ahora ha hecho un nicho, ¿me entiendes? Ahora tiene una firma propia. Eso me parecía muy interesante, que se mantuviera alguien como Eric ahí en la pelea. Iron me parece también interesante, devolviéndole también el comentario. Siento que él ha madurado bastante y ha asumido responsabilidades fuertes. Hay muchos. Mira, claro, pero hay muchos nuevos realizadores que Eric trabajó conmigo, excelente, Airo también, pero hay muchos que yo no conocía. Por lo menos hay un chamo que se llama Jones Sánchez, de Daniel Lugo. Hay muchos realizadores audiovisuales nuevos que están echando la chamba a nivel de realización de videoclip, que vieron por lo menos tu proceso, el proceso de realización, y lo toman como punto de influencia. Enrique y Iron hablaron sobre que se inspiraron viendo tu trabajo audiovisual. Claro, no lo hice yo solo. Y de ahí Yo siempre he dicho que el que ve un proyecto mío, no solamente está viendo a Saúl Torres, no. En cada proyecto, por más que haya sido el hombre orquesta en unos que otros, porque nos ha tocado,
es un grupo de personas, ¿sabes? En este momento, este proyecto se está haciendo con un grupo de personas más que lo están materializando, más las que no están presentes, que te dan la posibilidad de estar aquí y de todo, ¿sabes? Entonces, las cuestiones son las situaciones. Es decir, estos chamos que tienen ahorita la punta de lanza en la realización audiovisual, lo único que le hace falta es lo que nosotros en su momento, por el fenómeno que vivimos, es que tengan vitrinas para donde mostrar su producto. ¿Ok? Entonces, tú me dices a mí, ¿tú conoces a este y a este? Yo, no es que yo no voltee, no es que no vea o que me dé, no. Es que en este momento nos hace falta recuperar el espacio que teníamos antes, que era, en este caso, el género hip hop no nos permitió. Pero ahora, fíjate, yo he hecho cosas de otros géneros y me he abierto a muchas cosas a nivel de realización audiovisual. Lo que nos queda es darle la pata gallina a quienes vienen. Y si alguien necesita la ayuda, pues aquí estoy, pues, no tengo ningún ¿Con problema. quién te gustaría trabajar que no has trabajado? Mira, yo no me pondría límites con el que decide trabajar conmigo y me presente una historia, una cosa que podemos hacer en conjunto, se puede hacer. ¿Qué equipo nos recomienda, Saúl? Con poco presupuesto, ¿verdad? Y un equipo de gama alta y una óptica que nos sirva para foto y video. Bien. Mira, el mercado nos ha dado desde teléfonos celulares hasta cosas accesibles de gran formato. Lo más importante que tienes que hacer tú a la hora de adquirir equipos es estar claro para dónde vas a ir con el producto final o cuál es tu gremio o cuál es tu círculo para poder generar lo que te cueste la cámara o lo que te cueste el equipo mínimo. Mira, en este momento la sensibilidad de las cámaras es superior a la que conocíamos nosotros, ¿ok? Los sensores son un poco más sensibles, es decir, lo que te debes equipar a nivel de luces es un poco más portátil. Estamos hablando de LED, estamos hablando ya incluso yo trabajaba con KinoFlow y los KinoFlow los uso para ciertas cosas, pero ya los LED son la vida de la imagen de los sensores digitales. Yo me diría, si te vas a ir a una cámara, la gama de la Sony, o sea la Sony Alpha, la línea S, te lleva desde hacer videoclips hasta poder hacer cortometrajes y publicidad, ¿ok? Y es una DSLR bastante cómoda. Lo único es que necesitas un metabón, un adaptador para lentes que son más accesibles como los Canon, Rokinon o X o Y. Los Canon, lo bueno de Canon fabricante de cámaras durante X cantidad de tiempo, ¿okay? Los lentes son diseñados para que sean cada vez más lumínicos, ¿okay? Entonces eso te hace que necesites menos luces y puedas estar más rush, más portátil. Cámara principal, yo usaría una Sony. En este momento no uso Sony, pero he usado Sony y me divierte jugar con Sony. Ahorita estamos trabajando Blackmagic, que puede ser accesible siempre y cuando estés enfocado en para dónde la vas a usar y cómo la vas a recuperar su inversión. Una Blackmagic Pocket o una Blackmagic 6K Pro, ¿okay? Eso puede ser una muy buena inversión que te puede mantener en el mercado unos 3, 4 años, tiempo suficiente como para poder generar lo que costó la cámara y vivir de ella, ¿okay? Es más, es un aporte interesante porque esas cámaras pueden hacer desde redes, ¿okay? Porque las puedes switchar con DaVinci, puedes ponchar varias, o puedes tenerla portátil con unas buenas ópticas, unas buenas baterías y las puedes llevar donde tú quieras. Pesa 1,5 kilos, con un buen lente de 2 kilos. Pero el resultado que vas a ver en pantalla, el resultado final, es un material que tú dices, se le para al lado a cualquier producción internacional. ¿Okay? A nivel de gama alta, estoy trabajando ahorita con Theatrical Film, que son cámaras de sensores de 8K, cosa que no se utiliza en el mercado. El 8K es para, si te dedicas a la animación, a puntos de tracking, X o Y, sí. ¿Algo más trabajado? Sí, gran industria. Aquí se hace, aquí están los mismos equipos que están en Hollywood, están aquí, pero no hay industria. Es el peor. Pero con todo eso, aquí están los equipos, ¿ok? Esa es una muy buena inversión, pero estamos hablando de ya un inversionista que recupere eso en 3, 4, 5, 6 años con películas o comerciales. Aquí hay la capacidad para eso. Lo que tú tienes que hacer como realizador es estudiar todo lo que es la realización audiovisual, el manejo, seteo de cámaras, porque sigue siendo casi lo mismo, desde el celular
hasta la gama alta, tienen un preset, tienen una manipulación básica de fotografía, que es asaje, shooter, ¿ok? Y apertura de diafragma. Estas tres cosas juntas. Ajá. Y si no tenemos para una cámara, ¿qué móvil nos recomienda? Mira, yo he hecho cosas pasa que, bueno, ahorita todo es dinero, ¿ok? Pero la óptica de los iPhone del 10 para arriba es una grosería. De los smartphones, yo he hecho varios trabajos ya, y no me da pena decirlo, yo he hecho varios trabajos que tienen repercusión, que han llegado a sitios que te dicen, ajá, es el S21, S22, no tengo el S23, no he tenido la oportunidad del S23, pero son sensores interesantes, son sensores que fueron diseñados para darnos un poco más a quienes realmente vamos a usarlo para lo que es, que eso va a alimentar un poco las cosas que te dije antes. Mucha tecnología en las manos erradas es un desastre, pero si la persona tiene un equipo en su mano que pueda hacer y pueda generarnos, pueda transformar las historias en cosas para todo el mundo, hermano, eso es un móvil con una muy buena gama. Para finalizar, la última pregunta a nuestro invitado y es la siguiente. ¿Me gustó la panelada? Ah, no. ¿Qué opinas de este espacio para educar a los que están iniciándose en este mundo visual? O sea, ¿qué opinas de esta iniciativa, de este podcast que hicimos, que no hay, hay muy poco Sí. para aquellos realizadores, y también es una ventana para realizadores que quieran mostrar su trabajo y que no lo conozcan, y que la gente sepa también que somos también lo mismo que el hip hop? Somos una cultura de realizadores donde hay gente que nos respetamos, donde somos colegas y es una gran familia. Sí, claro. Sí, sí, a pesar de todo. Fíjate que me parece interesantísimo que se generen espacios como este, que sobre todo cubran esa necesidad que hay de saber cómo se hacen las cosas, quiénes las hacen o quiénes las hicieron, ¿ok? Para poder avanzar y marcar nuevas pautas, nuevas referencias. Como este espacio hay que crear más, ¿ok? Hay que de repente que esto se materialice en la calle, que esto se vuelva mucho más tangible, porque creo que estás haciendo un buen piso, ¿ok? Estás haciendo un buen piso. Yo que te conozco, sé que de alguna manera pues siempre has querido y lo estás haciendo. Vi varios capítulos de la primera temporada, te dije, coño, me parece interesantísimo porque nadie le ha dedicado el tiempo. Y el tiempo en este momento, en esta vida, en este país, en esta situación, vale. ¿Ok? O sea, estamos que tú te dediques, o que el grupo se dedique a registrar esto en este momento, es un aporte que no le puedes poner un precio. Porque no tienes idea de quién va a ver esto y que para qué lo puede inspirar o para qué puede hacer. Y vale la pena. De verdad los felicito a todos. Amiguito Saúl, ¿cómo te pueden conseguir en las redes? Mira, ¿Dónde puedes ver tu trabajo? Exacto. Allá. Las redes sociales, pues obviamente es Saúl Torres FM, ya te diré por qué, FM, y está también Saúl Torres Director. La más personal, donde me puedes conseguir, me puedes escribir o X o Y, es Saúl Torres FM. Saúl Torres Director, puedes ver productos que ya he hecho, trabajos que ya he hecho, y yo creo que mis trabajos están más que todos exhibidos en los artistas. O sea, los artistas dentro de sus canales de YouTube vas a conseguir algún proyecto que he hecho por mí. Proyectos a futuro para este 2023 y lo que viene el año siguiente. Bueno, fíjate, ya estamos en el primer trimestre de 2023. Si lo hacemos atemporal, mis metas a corto plazo son materializar un par de proyectos que estamos haciendo de MMA, de pelea. Sigo haciendo videoclips, lo único es que no los hago tan seguido, ¿ok? Pero de repente lanzo una bomba, ¡pah! Y, bueno, agárrenla ahí. Me divierto. Ya hago las cosas porque me gusta hacerlas, porque me divierte hacerlas. Ya antes lo hacía porque vamos a hacer la pauta, vamos a tener esto. No, ya no. Ya estamos como que, mira, hay una realidad, ciertas cosas. Como no vivo de hacer videoclip como tal, o sea, no es mi entrada económica, pero de verdad me llena ver que una letra de un artista pues se pueda materializar en audiovisual. Eso por ahora lo principal es
Un programa de MMA que tenemos una cuestión con canales. Estamos cerrando y abriendo constantemente ciclos con canales nacionales, Venevisión y Televen. Pero nómbralos. Bueno, ¿Puedo nombrar? sí, sin ningún problema. Nómbralos. Nosotros hemos tenido la responsabilidad también de crear proyectos de cero, desde el diseño, desde loterías, hasta programas. Por ejemplo, con Wilmer Ramírez hicimos Venga Quien Venga, donde tuvimos también una cantidad de invitados interesantes, un late night show. Tenemos ahorita por salir uno de salud, se llama Alerta Salud, no sabemos si es para Venevisión Plus o para Televen, estamos en eso. También hicimos el arranque de lo que era Show Business, que ahora está en Televen, con otra producción, otra cosa, otro concepto interesante, pero del mismo dueño, que es Miguel Serralta. Hemos hecho un par de pilotos por ahí, que ya vienen, se están cosechando a fuego lento. Y Wow, no paramos, viejo. No paramos. Estás trabajando. Bueno, es que has sido una persona siempre, te he visto siempre. No, estoy ocupado. Estoy full no puedo. Siempre te he visto fogueando y siempre activo. Hay que crear la industria. Activo realizando. Y así es, Saúl. Bueno, agradecido con venir para acá. Tenemos este espacio donde puedes venir si necesitas hacer videoclip, si necesitas editar Ya le eché el ojo para que... si necesitas editar talleres. Esto es un espacio cultural. Gracias a nuestros amigos chamánicos, que es el dueño de este espacio, y creó multiarte. Este es un espacio multiarte donde puedes hacer muchas cosas, ¿no? Okay. Que se hacen eventos, se editan talleres. Lo creó realmente así para hacer este evento cultural y que la cultura siga Un núcleo. siga activa. Gracias también a nuestro patrocinante Tequeleo Delivery por los pequeños, y a nuestro hermoso equipo de trabajo, el director Héctor Ramos, cámara Arturito, hermano, agradecido, bienvenido al crew. Seguimos avanzando, mi gente, seguimos en la segunda temporada, agradecido con nuestro hermano Saúl Torres. Bro. Nos vemos. Sí,